principal. Pasamos ahora al panel de los especialistas y está con nosotros Verónica Serafini. Verónica es paraguaya, es economista, feminista, es especialista en temas de desigualdad, pobreza, protección social, política fiscal y género. Verónica es doctora en Economía por la Universidad Autónoma de México, UNAM. Es investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Es docente universitaria e integra la coordinación de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad. Bueno, es realmente un gusto contar con una panelista, con una expositora de la talla de Verónica. Bueno, adelante Verónica, tienes la palabra. Gracias, Teresa. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes esta noche. Les voy a hacer una breve presentación haciendo referencia al contexto que hizo también Pina en su muy completa exposición. Yo voy a tomar algunos puntos en los que coincidimos para hacer algunos señalamientos, sobre todo desde lo que a mí me gusta más y en lo que trabajo mucho más, que es el tema de las mujeres, las desigualdades y las desigualdades de género. Les voy a preparar algunos, no quise traerles tantos datos, pero sí tomé uno. Y quería, bueno, rescatar también unos conceptos que creo que son importantes trabajarlos a la luz del COVID-19 porque se han puesto muy de manifiesto y sobre todo porque creo que en estos últimos quinquenios o para algunos países 2 décadas de crecimiento económico, nos hemos olvidado y necesitamos retomar ese debate importante. Nos hemos quedado con el debate de la pobreza porque, bueno, la mayoría de nuestros países logró reducir la pobreza, pero no así las desigualdades. Hubo muchos programas contra la pobreza, sin embargo, las desigualdades estuvieron ocultas no solamente en las políticas, sino también hasta en los discursos. Y América Latina mantiene importantes desigualdades económicas, étnicas, de raza, territoriales, al interior de los mismos países y entre los países. Y esas desigualdades se traducen también en exclusiones, que también es necesario discutir, porque como dijo Pina, el concepto de pobreza es muy restringido para cuando hablamos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y las exclusiones nos remiten también a considerar al otro, a las relaciones sociales que hay en nuestros países, las importantes desigualdades y los privilegios que se mantienen. Y otro concepto que me parece muy importante es el de vulnerabilidades. Si el COVID puso algo de manifiesto fue justamente este hecho, el superar esa visión de vulnerabilidad que nos había puesto la mirada sobre la pobreza y en el que discutimos mucho el concepto de vulnerabilidad solo mirando la pobreza detrás de un espejismo que Pina ya dijo, que es el del crecimiento de las clases medias. Si nosotros miramos, es cierto, creció la clase media medida por un concepto de ingresos que también es muy
muy restringido, pero esas clases medias eran muy débiles. América Latina, y nos demostró esta pandemia, en las clases medias no tienen seguridad social, son débiles en términos de los mercados laborales. Probablemente una parte muy importante de esa clase media es la que perdió el trabajo, perdió ingresos y hoy dejó de ser clase media, y va a ser muy afectada por las políticas de austeridad dentro de unos años, cuando necesitemos pagar la deuda que en muchos casos se generó en esta pandemia, y en algunos países de América Latina se exacerbó, porque ya muchos países venían con una deuda anterior. Y finalmente no mirar solamente una parte del problema, sino que todos estos problemas, las exclusiones, las desigualdades y las vulnerabilidades, se dan en contrapartida a una fuerte persistencia de privilegios. Y esos privilegios tienen como un correlato casi automático la posibilidad de capturar el Estado. El Estado en términos y de marcar las normas y de definir ese marco institucional. ¿Y cuál es ese marco institucional? Por ejemplo, sistemas tributarios injustos. Esos sistemas tributarios injustos son los que no nos permiten, por ejemplo, tener mejores políticas públicas. América Latina tiene promedios en promedio la mayoría de los países tienen bajos niveles de recaudación, y no solamente bajos, sino que además sostenidos por impuestos indirectos. Eso hace que justamente la población en situación de pobreza, la población que sufre más, que está excluida o que sufre más las vulnerabilidades, sobre ellos se recarga más en términos de relativo al pago de impuestos. Mientras que hay un sector privilegiado que paga menos impuestos, y además lo que paga en términos proporcionales significa menos con respecto a sus ingresos. Verónica, un favor, Sí, ¿podrías sí. poner en modo presentación el PPT para que lo veamos mejor? Ahí. Sí, Ahí. excelente, gracias. El problema en el sistema tributario tiene dos contrapartidas negativas. Por un lado, pocos recursos para garantizar derechos. Y por otro lado, la necesidad casi automática de deuda. Si no recaudamos, ¿cómo se financia el Estado con la deuda? Y ahí necesitamos preguntarnos quién paga la deuda, porque a mediano y largo plazo necesitamos pagar la deuda con un sistema tributario que es injusto. Y aquí les quiero poner unas cifras que creo que, habiendo tantos datos sobre América Latina, me parece que un dato importante porque recoge muchos contenidos, que es el acceso a la protección social. En América Latina tenemos un relativamente bajo promedio de acceso a protección social, porque muchos de nuestros sistemas están sostenidos en el empleo formal, entre comillas, o en relación de dependencia. Y gran parte del empleo en América Latina se da justamente en un contexto en el que no hay trabajo en relación de dependencia, o bajo porcentaje de relación de dependencia. Y ahí principalmente las mujeres, quienes en más o menos la mitad de la población femenina está bajo el concepto de inactividad, es decir, está en sus casas y por lo tanto no está aportando a un sistema de protección social, y eso automáticamente significa que en la vejez, así como en el resto de su vida, fue dependiente de alguien más. Y generalmente son dependientes de algún hombre, o de sus padres en la niñez y en la juventud, o de una pareja en la adultez, y en su vejez
depende de otras personas, como de los hijos, por ejemplo. Y bueno, lo que vemos es una baja cobertura. Pero tanto en el aporte, en la edad de aportar, como a la edad de jubilarse, lo cual es casi lógico. Como nuestros sistemas son contributivos en base al empleo, a un empleo en relación de dependencia, quienes no aportan después no tienen jubilación. Fíjense en los bajos niveles de jubilación que tiene la mayoría de los países, a excepción de países como Uruguay y Costa Rica, con mayores niveles de población en el sistema. Pero además, los sistemas de protección social están segmentados y tienen altos niveles de exclusión. Segmentación, ¿qué significa? Que, por ejemplo, hay buenos sistemas de protección para quienes contribuyen y otros para quienes no contribuyen. En los últimos 20 años se implementaron políticas de transferencias monetarias. Entonces hay un sector de la población que tiene políticas de protección de bajos niveles de ingresos y de baja calidad dirigidas a los pobres, y hay otro segmento de la población, el quintil más rico, que tiene mejores condiciones de protección social. Y en el medio hay un amplio sector que no tiene ni uno, que como no era pobre y no cayó en las focalizaciones, no recibe los bonos, y como tampoco tiene empleos formales o en relación de dependencia, tampoco está en el otro sistema, Verónica, en te los quedan sistemas 5 contributivos. minutos. Sí, sí. Una ausencia importantísima en el sistema de protección social son las políticas de cuidado, que tienen que ver no solamente con el derecho a recibir cuidados de calidad, sino también los propios cuidadores o cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas, no tienen políticas de cuidado y no tienen políticas dentro del marco de la protección social. Con lo cual se configura un gran grupo, especialmente de mujeres. Por ejemplo, en el sector cuidado en América Latina, el 85% son mujeres que están trabajando o en el trabajo, en trabajo precario o en trabajo doméstico. O sea, y la carga del COVID y de la pandemia está también cayendo sobre ellos. Fíjense el impacto que tuvo la falta de buenos sistemas de salud y de buenos sistemas de protección social. El costo financiero ha sido en muchos casos mayor en aquellos países que no tenían estos sistemas de protección social. Como yo les decía, Costa Rica y Uruguay eran los países que tenían mejores sistemas de protección social. Por lo tanto, hasta ahora, hasta el mes pasado, el costo financiero de esa pandemia ha sido el menor, mientras que países como Paraguay, Perú y El Salvador, que tienen bajas coberturas y muy segmentados sistemas de protección social, el costo ha sido altísimo. Entonces, a la luz de esto, creo que tenemos que empezar a preguntarnos quién y cómo se va a financiar la pandemia. ¿Quiénes están sufriendo más y quiénes seguirán sufriendo la pandemia? Porque estos costos hay que pagarlos y partimos de sistemas tributarios muy injustos. ¿Cómo se va a pagar la deuda y cuál es el peso que tendrá la sostenibilidad? Pagar la deuda. Cuando hablamos de reactivación, y Vina lo puso muy claro, ¿cuál es la normalidad anterior? Una normalidad que dejó América Latina con altos niveles de trabajo informal y de bajos niveles de protección social. ¿Queremos volver a reactivar la economía en esos sentidos? ¿Cuál es el valor que tenía en el crecimiento anterior la sostenibilidad de la vida y la reproducción social? Y surge de nuevo, creo, como muy importante el debate del desarrollo.
El crecimiento que tuvimos en los últimos 20 años nos dejó en la situación anterior. Necesitamos volver a discutir un concepto de desarrollo que incluya la sostenibilidad de la vida y no el crecimiento como un valor en sí mismo y como el determinante principal del desarrollo, porque ya nos estamos dando cuenta que eso no fue suficiente. Y bueno, me parece que es importante partir de los conceptos anteriores de exclusión y vulnerabilidad para poder mirar y discutir nuevos conceptos hoy a la luz de lo que nos deja el COVID. Nuevamente, muchas gracias y espero haber aportado a este debate.